eh, Rodrigo Vivas, que es referente del área de documentación y el área de jurídica. En el área de documentación trabajan muchos compañeros licenciados en Relaciones Internacionales, entonces es una clase que no solo relación laboral, sino relación internacional y puede ser que les sirva también, Perfecto. les parezca interesante. Bueno, si me dejas hago una brevísima introducción de ti, Sí, este, y del el por qué hace unos años que hacemos este convite. La idea de invitar a- a idas y vueltas es, bueno, digamos que como centro de referencia del vínculo de la sociedad civil trabajando con migrantes, es como la referencia más nítida, más clara que tenemos. Y bueno, y la idea ha sido siempre intentar humanizar el enfoque de la migración, porque cuando uno va a los textos, esto que veníamos trabajando hace un ratito, el enfoque economicista de las migraciones es la gente deja su centro de vida habitual porque está desconforme con su vida y se va poco más que en búsqueda de sueños por ahí. Hay como una idea muy romántica de la migración. Y bueno, y si bien en algunos casos, como decíamos, en la diversidad de la vida puede haber algún proceso que sea así, básicamente las personas se mueven movilizadas, se mueven atravesadas por circunstancias mucho más dolorosas que la búsqueda de sueños y demás, ¿no? Entonces, el contacto con idas y vueltas tiene esa pertinencia y bueno, y Elisa nos ha acompañado, le agradecemos muchísimo para que nos acerque un poco la realidad de los migrantes desde un enfoque hiper particular que es cómo trabajan ellos con los migrantes que llegan a Uruguay. Así que Elisa, todo tuyo, hiper agradecido de que acepten la la invitación, invitación. así que adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Idas y Vueltas hace 20 años que existe y en realidad ha cambiado el tipo de movilidad humana con la que trabaja. Porque primero lo que se asesoraban eran a familiares que se querían reencontrar con familiares que se habían ido en España. Surgió en el 2004, cuando mucha gente se había ido en la crisis del 2001. Entonces, esa era su enfoque en un principio, por eso fue creada. Después cambió para los uruguayos que retornaban a Uruguay y que, bueno, tenían que reinsertarse laboralmente con tema de documentación. Y bueno, y hace unos años, con el cambio de migración, bueno, ahora recibimos a migrantes, a personas que quieren insertarse en Uruguay, asesorando a nivel de documentación, de búsqueda de empleo, de prestaciones sociales. Bueno, la población que trabajamos mayormente es población vulnerable, o sea, que en realidad están en Uruguay porque, bueno, las circunstancias los llevó aquí. Lo que tiene Uruguay, que a diferencia de países de la región, hay una posibilidad de, bueno, de poder conseguir una residencia, no correr riesgo de, bueno, de ser deportado a sus países. Entonces, en ese sentido, puede dar una tranquilidad, pero bueno, también hay otras limitantes y otros bloqueos que se presentan bueno, que hacen difícil el insertarse a trabajo, bueno, socialmente, digamos. Y tengo una presentación, no sé si Ah, para que me sirva para que como guía. te tengo que autorizar ahí. Ujú. Ahí deberías poder presentar. Bueno, mientras voy intentando, bueno, les cuento que Idas y Vueltas atiende principalmente los días sábados y damos asesoría en documentación que ayuda con los trámites que tienen que ver con
residencia, cédula, todos los trámites que necesita la persona para, bueno, para poder estar de forma legal en Uruguay. Después, asesoría laboral, que es lo que tiene que ver con la orientación de currículums y cómo buscar trabajo, y las plataformas de búsqueda de empleo, por ejemplo, cómo presentarse en una entrevista, lo que tiene que ver puede ser con derechos laborales. Después, asesoría social, que son prestaciones sobre prestaciones sociales, MIDES, ollas populares, refugios, ese tipo de asesoría. Y bueno, brindamos también ropa de abrigo, que bueno, estamos haciendo una campaña ahora para recibir donaciones, eh, que bueno, que muchas personas vienen sin nada, o sea, eso también cambia un poco el clima de lo que están acostumbrados, y bueno, el trayecto, el viaje hacia Uruguay, a veces van perdiendo un montón de ropa, un montón de cosas, entonces vienen con lo opuesto muchas veces. Entonces, bueno, ahí se presenta una necesidad y ya desde el verano ya empiezan a pasar por la ONG, aparte de las asesorías, a solicitar ropa de abrigo. Tenemos asesoría jurídica y asesoría jurídica es un convenio que es con el municipio B, que en realidad lo que se hace es como un asesoramiento sobre los derechos y problemas legales, bueno, se hacen las derivaciones que correspondan. Después, terapia psicológica, que en realidad ahora, antes era terapia grupal y ahora se están dando terapia individual, o sea, las personas que necesiten, migrantes en este caso, porque bueno, hay otras asesorías, por ejemplo la laboral, que puede estar un poquito más abiertos al resto de la población, está abierta al resto de la población, eh, pero bueno, en el caso de la terapia psicológica es puntualmente para personas migrantes. Y bueno, tienen que solicitar una entrevista y bueno, y se lo deriva con el psicólogo. Que bueno, estamos en proceso de búsqueda de psicólogos para poder ampliar el equipo. Después Espacio Infancia, que trabajan por lo general en las escuelas. Pasaba mucho que había un grupo y se armaban actividades, pero a veces no venían suficientes niños, entonces lo que se hizo fue buscar esos niños. O sea, esos niños migrantes, entonces con colaboración con las escuelas, empezó a hacer actividades de integración, eh, bueno, que estuvo muy interesante. Después el espacio Mujeres de Todos Lados, como su nombre lo indica, es de uruguayas, cubanas, venezolanas, de todos lados, se reúnen en ese espacio y hacen diferentes actividades, que son desde talleres de cerámica, alguna charla, eh, yoga, o sea, hacen un montón de cosas y salidas a veces fuera del espacio. Y después el club de lectura, que es cada 15 días, que bueno, también es un espacio que bueno, es abierto y que donde las personas puedan comentar una lectura, o sea, no tienen que ser una lectura, no tienen que tener una lectura previa, sino que se hace ahí. Lo que tiene idas y vueltas más allá de las asesorías es esos espacios, porque entendemos que la gente es necesario que integrarse, poder generar como una comunidad, y esos espacios son sumamente importantes para eso. Y bueno, no sé si llegaron a hablar de la ley de migración, o hablaron. No hemos hablado de normativa. Bueno, la ley de migración, que es la 18.250, explica un poco de qué se trata de migrante, porque a veces hablamos de migrantes, extranjeros, como que varía, pero bueno, migrante es toda persona que bueno, ingresa al territorio y que quiere quedarse en el territorio. O sea, quiere trabajar, o sea, instalarse. Bueno, y es importante que las personas que ingresan y que son migrantes y que buscan residir acá, que tienen los mismos derechos que todos. ¿Ah?
O sea, tienen derecho a salud, al trabajo, a la seguridad social, vivienda, educación. Y bueno, que a veces resulta difícil con esas trabas que puedan tener cuando ingresan, que bueno, que la idea de idas y vueltas es promover que bueno, esos derechos se cumplan, pudiendo darle toda la información a las personas para que puedan acceder a los mismos. En el caso de la seguridad social, o sea, tienen el mismo trato, siempre y cuando la persona haga el trámite de residencia, la persona ya puede acceder a la seguridad social. Esto es importante porque pasa mucho que en muchas empresas, si no cuentan todavía con el documento, porque el documento, bueno, lleva un tiempo para poder solicitarlo, no los contratan o indican que no deberían, que no lo pueden registrar en el BPS. Eso no es así porque, bueno, hay un comunicado del Ministerio de Trabajo que indica que se puede ingresar en el BPS con el documento extranjero. Esto es importante saberlo, sobre todo quienes se encargan de los procesos de selección, que en realidad es posible siempre y cuando la persona esté tramitando la residencia. Porque una cosa es, la persona empieza a hacer el trámite, bueno, la cédula demora un poquito más, y la persona que viene necesita empezar a trabajar y necesita empezar a generar ingresos. Porque si bien puede tener un dinero, ese dinero se va yendo. Todos sabemos y tenemos bien claro que Uruguay es un país caro, entonces cualquier gasto ya de vivienda, de comida, ese dinero quizás que tienen, se vayan. Entonces hay una necesidad de poder encontrar un trabajo. Entonces, bueno, también está bueno tener en cuenta ese punto y que además de todas las dificultades que la persona tiene para poder encontrar trabajo, que si uno desde su lugar no sumar quizás una más. Y después el artículo 22 habla de que ningún empleador podrá contratar laboralmente a persona extranjera que no se encuentre en una situación irregular en el territorio nacional. Que eso igual cuando Rodrigo se conecte, Acá capaz que estoy. Hola Ahí. Eli, Sí, hola. buenas tardes, ¿cómo están? Les pido disculpas que llegué un poquito tarde. Yo soy Rodrigo Vivas, también voluntario de Días y Vueltas. Y bueno, digamos, como mi área es más lo que tiene que ver con la documentación y, y en ese sentido es en realidad el primer paso para regularizarse propiamente en el país. La documentación termina siendo la prueba de que te estás regularizando o de que ya te regularizaste. Entonces es un poco lo que vemos desde IDAS, desde la asesoría en documentación, sobre todo si bien atendemos desde ciudadanos legales hasta personas ya residentes legales. Lo grueso de las personas que atendemos son migrantes recién llegados, sobre todo solicitantes de refugio. Eh, bueno, con lo que están planteando, no sé si tenían alguna duda en específico sobre este tema, capaz que alguna pregunta en especial, alguien que quiera hacer, no tengo problema con eso. Eh, Adelante, Gabriela. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar porque justo conozco una persona que está postulándose para una empresa en Uruguay, que es un joven, pero es boliviano y aparentemente como que su proceso de selección se vio suspendido porque, no sé si me escuchan ahí, porque estoy con los Sí, auriculares y me sí. parece que no me escucho. No, ¿Sí? ¿Se escucha? te escuchamos, sí. Ah, está, perdón. Y justo estaba pensando en él porque como que su proceso de selección se ve interrumpido porque no tiene el documento. Y justo es exactamente lo que estaba diciendo Elisa recién. El Es que tema para que yo pueda explicárselo, digamos. mira, en la presentación que ahora después vamos a seguir al siguiente punto, tengo el comunicado del ministerio, que este comunicado se hizo en el 2021,
que bueno, que lo que plantea justamente es eso, que es por más que si la persona está solicitando la residencia, que eso es lo fundamental, la persona va a poder, lo pueden ingresar con el número de pasaporte o, bueno, su documento extranjero. O sea, eso no tiene que ser una limitante. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo que hacemos desde IDAS es informar que existe este punto y este comunicado, pero bueno, eso también depende a veces de la recepción de la otra parte. Porque, bueno, la persona puede plantear que, bueno, tiene derecho a poder ser contratado, pero bueno, también hay que ver cómo se maneja en la empresa. Otra de las puntos que a veces plantean para no contratarlo porque no tienen la cédula es la imposibilidad de poder tener una cuenta bancaria sin tener el documento. Con la LUC cambió el tema de que sea obligatorio el pago por cuenta bancaria si los salarios son menores a 120.000 pesos. Entonces tampoco eso tendría que ser una limitante. Nosotros a veces lo que le damos como opción es a las personas que, bueno, no pueden tener una cuenta y si insisten desde la empresa, que puedan tener una Prex o una tarjeta Mi Dinero, que ahí no necesitan un documento de identidad. Perdón, capaz que voy muy rápido, cualquier cosa me paran o si va surgiendo alguna duda. No, no, lo único entonces para reafirmar, sí, igual de todas maneras en el proceso él tiene que tramitar la residencia, ¿verdad? Sí, Ah, tiene que haber está, tramitado la residencia. Entiendo que está. está tramitando en la residencia o... No, lo que pasa es que, claro, si no le sale el trabajo, es que es como huevo gallina, ¿no? Si no le sale el trabajo, no va a venir. Si no puede avanzar en el proceso. raro la situación, porque está haciendo unas entrevistas online. Él no está todavía en Uruguay. Ah, bueno, pero igual a él le pueden decir que pueda conseguir el trabajo y que, bueno, cuando él se viene a hacer la documentación o tiene que una firma de contrato previa, no sé cómo es el caso. Ya está bien, gracias. No, no, no voy a quitarle tiempo con eso. Seguimos No, nomás. va. Gracias. Igual, esto que decías tú del tema del huevo y la gallina es como una situación que sucede mucho en lo que tiene que ver con la regularización. Eh, para una residencia, para poder que quede aprobada, vas a necesitar un trabajo. Este, y muchas veces las personas llegan, cuando es una persona sola por ahí, con unos ahorros se puede manejar, pero pensando también la situación de gente que viene con todo un trayecto de estar migrando, no es que vivía, yo qué sé, en Bolivia y se está preparando, haciendo todo para venirse, llegar con todos sus documentos, sus papeles, sus cosas, sino que, bueno, fue a Argentina, fue de Bolivia, bueno, pasó a Argentina, en Argentina no funcionó, se viene para Uruguay, toda una serie de cosas que realmente dificultan el poder generar la estabilidad mínima como para poder poner a pensarse en, bueno, tener todos los papeles en forma, ya todos los trámites finalizados. Realmente, bueno, la situación de esta persona que planteas tú, de alguien que lo viene preparando un poco más todo su itinerario, pero realmente cuando uno llega encima, en muchas situaciones, madres con gurises chicos, padres ausentes o padres que están presentes pero están trabajando en otro lado, no físicamente no pueden estar ahí, son todas cuestiones que lo vemos en el día a día y realmente hace que se complejice todo. Este, y sobre todo, que este es un caso sencillo, una persona no necesita visa. Si empezás a sumar ese requisito, realmente se pone muy complejo. Eso es más. Bueno, ahora lo que iba a hacer era ampliar un poquito más de lo que tiene que ver con las dificultades, porque bueno, hablamos lo que tiene que ver con la documentación, pero también está el tema de, bueno, de la adaptación de las personas al mercado laboral uruguayo. Nuestro eh, por lo general es muy diferente lo que tiene que ver con Cuba, es uno de los países que a veces es
hay más diferencia, porque bueno, el tema de la utilización de un currículum no se utiliza, por lo general a veces van directamente al lugar y consiguen el trabajo, o sea, es una prueba y ya está, o una entrevista. Entonces, acá cambia todo lo que tiene que ver con el proceso de búsqueda de trabajo. Es la realización de un currículum, el tema de que los mecanismos de búsqueda son también todos por plataformas o por correo. Entonces eso dificulta bastante lo que tiene que ver con la búsqueda. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos desde Idas y Vueltas es justamente ayudar para poder realizar ese currículum. Eh, entonces, pasa que muchas personas que vienen viajando, vienen haciendo como un trayecto en diferentes países, que a veces también el trabajo lo consiguen simplemente, hay mucha informalidad también. No digo que acá no la haya, pero en realidad capaz que la informalidad, pero los mecanismos de búsqueda son diferentes. Entonces, es el tema de a veces sentarse con la persona que ya están con procesos de angustia, porque bueno, están buscando dónde vivir, un montón de situaciones, y a veces poder sentarse, armar un currículum con las fechas, les lleva tiempo, pero bueno, tratamos de tomarnos nuestro tiempo, de una hora de entrevista a veces, para que, bueno, poder tener toda la mayor información para que, bueno, la persona pueda buscar empleo. Y también lo que tiene el mercado laboral uruguayo, porque nos debe haber pasado a todos, que nuestro primer trabajo a veces lo conseguimos por un conocido, un amigo, un familiar, y a veces no todo el mundo tiene esa red de contención. Hay personas que por ahí, bueno, si ya viene un amigo, ya viene un familiar, pero hay personas que vienen solas. Entonces, es mucho más difícil ese proceso. Después, bueno, el alfabetismo digital, que bueno, eso se ve más que nada a veces. En el caso de Cuba hay como, bueno, ahora cambió un poco, pero bueno, hay generaciones que no tuvieron el acceso quizás a las herramientas informáticas, independientemente de la carrera que hayan hecho. ¿Sí? A veces hicieron una carrera universitaria, pero bueno, las herramientas de informática son prácticamente nulas, y bueno, y acá en Uruguay se utiliza la informática para todos, desde los trámites hasta, bueno, para buscar trabajo. Después, otra de las cosas es la formación o las experiencias incompatibles en algunos rubros. Me voy al caso de Cuba porque por ahí quizás es la población que más atendemos, no, pero pasa, por ejemplo, en el caso de la contabilidad, el contador, y es diferente acá, o sea, un ingeniero de las petroleras en Venezuela, cómo insertarse acá, no sé si me explico, o sea, como que en realidad hay variantes de lo que, de las cosas que hacían en su país, independientemente de la profesión que tenga, con Uruguay. Y bueno, después lo que existe es mucho lo que tiene que ver con la discriminación. Y la discriminación está en diferentes aspectos. Puede ser por la no contratación, o a veces mismo con respecto a los pagos de partidas, pasa en algunos lugares, o me he enterado que, bueno, que en realidad a las personas migrantes por ahí no les pagan horas extras, o sea, hay forma de discriminación que por ahí capaz que no los contratan, pero en realidad les pagan menos. Hay también se aprovechan a veces de situación de la necesidad bueno, de conseguir un trabajo, entonces no dándole las condiciones adecuadas de trabajo. Eso pasa mucho. Y bueno, a veces, si uno necesita encontrar trabajo, termina aceptando quizás condiciones que en otras circunstancias no lo haría. Y además de que, bueno, existe mucha también desinformación, porque, bueno, no tienen por qué saber lo que es la normativa laboral uruguaya, y bueno, y a veces no es lo primordial.
Sí, Perdón, Elisa, Sí, a ver. ahí está Marcelo, un estudiante que quería hacer una consulta. sí, dime. Buenas tardes. Justamente eso te iba a preguntar, vale, les iba a preguntar. Yo en experiencias propias, personales, conozco casos de gente que empieza de chofer, termina de gomero, surtidor, repartidor, hace todo. Este, y aparte le pagan por una cosa sola, ¿no? Le pagan 8 horas y empieza todo el hecho de la explotación por la necesidad del trabajo, ¿no? Y ¿ustedes reciben ese tipo de cosas de salario, mal pago, de abuso, de eso se da, se establece, digo? Sí, sí, nos han comentado, capaz que, digo, el Rodri también ha tenido capaz que algún caso también que han ido en la asesoría jurídica. Sí, lo que sucede muchas veces es que las personas no quieren denunciar, porque en realidad a veces quedan como tan agradecidos bueno, por la oportunidad, entonces es difícil a veces que la persona acceda a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo. Pasa también mucho el tema de también puede pasarle a uruguayos, no solamente a migrantes, que a veces le dicen que le pagan un dinero, pero por BPS se aporta menos, y eso caen en eso cuando son despedidos. Entonces, ya ahí ves que el seguro de desempleo te pagan menos, porque claro, o sea, el aporte siempre fue menor a lo que a tu sueldo. Eso se hace bastante. Eh, pero bueno, nada, nosotros desde escuchamos, pero bueno, lo que podemos plantear es la sugerencia, obviamente, del Ministerio de Trabajo, y planteando, bueno, lo que es la normativa laboral, pero después está en la persona decidir si hace Mm. la denuncia o no. Sí, en ese sentido es algo que plantea Lisa, que a veces como pasa desapercibido, es lo mismo que le puede pasar a un uruguayo, pero está en una situación de inferioridad, porque el uruguayo por lo menos sabe que existe el Ministerio de Trabajo, que tomará la decisión, voy, no voy, busco un abogado, pero por lo menos tiene idea de dónde buscar, a dónde ir, dónde dirigirse, qué preguntar. El migrante no. Sobre todo, también vuelvo con el caso de las personas que han tenido recorridos por distintos países o que vienen de una realidad bastante distinta a la que vivimos acá en Uruguay. El desconocimiento, también el tema de que estamos en Montevideo, por ejemplo, ¿no? Montevideo es una de las ciudades más caras del continente. No es solamente que tengo que conseguir trabajo porque si no, no pago las cuentas, sino que pagar las cuentas de acá cuestan bastante más que en muchos otros puntos del continente, ¿no? No solamente del país, del continente, ahí hay muchos países. Entonces, claro, entre los costos elevados, muchas veces escasez de trabajo, y bueno, yo prefiero pagar las cuentas antes que reclamar mis horas extra. Hay capaz que Elisa ya lo mencionó, pero está la situación de que, bueno, lo que conocemos, las garantías de alquiler. Garantía de alquiler te piden mínimo 3 meses de antigüedad en un trabajo. Si yo no llego a los 3 meses, no consigo garantía de alquiler, no puedo salir de la pensión. Y la pensión cobra por cabeza, es caro con respecto a lo que te están dando, a las condiciones en las que vivís. eh, yo que sé, una familia, muchas veces es difícil conseguir una pensión que acepte niños chicos. O sea, son todo un montón de situaciones que te empujan a poder resistir y estirar, incluso en condiciones que no son dignas, eh, justamente para eso, para poder salir adelante y poder dejar eso atrás. La gente, bueno, prefiere apretar los dientes y sigo para adelante y bueno, y fue una changa y mañana hago otra así, y eventualmente voy a estar establecido y ahí sí veré si el día de mañana que tenga otra seguridad me paro en el Ministerio de Trabajo, busco un abogado, o renuncio, o me sindicalizo, o veré qué hago, pero la necesidad de supervivencia ahí se impone. Muchas veces, por lo menos en los perfiles que vemos nosotros recién llegados, muchas veces sin, de nuevo, están yendo a una ONG a asesorarse, no es que tienen dinero para pagar un gestor. Entonces, bueno, es también la experiencia que tenemos por el trabajo con la gente que llega y da vueltas. Y muchas veces lo que hacen es mandarle remesas, o sea, dinero a sus familias, porque también es como que está esa presión
bueno, yo me establezco en Uruguay, gano dinero para sobrevivir y también sacar plata para mandarle a la familia que quedó en su país de origen. Eso pasa mucho. Aparte, a veces que se vienen padres y sus hijos, o bueno, eso pasa que, bueno, que después la idea obviamente es instalarse, poder conseguir un trabajo y traerlos para acá, pero bueno, a veces todo eso puede llevar tiempo. Eh, no sé si alguien más tenía alguna consulta. Marcelo, no sé si habías levantado la mano de vuelta o... Sí, sí, yo iba a preguntarle si hay alguna ley que, digamos, que estimule a las empresas a tener inmigrantes. No sé si existe, no existe. Yo no No, conozco. no, no, no existe y en realidad a veces esas políticas estaría bueno promover, como, bueno, como se ha hecho con otras poblaciones, pero a veces pasa que el tema de migración no es una prioridad. Lamentablemente no es una prioridad, entonces a veces es difícil lograr que, bueno, que se puedan hacer unas políticas, porque en realidad lo ideal sería que se pudiera hacer para un primer trabajo, una primera oportunidad, o sea, sería importante poder tener capaz que una ayuda por ese lado para poder conseguir trabajo, porque bueno, cuando uno por lo menos tiene un primer trabajo, capaz que es más fácil después de poder conseguir otra nueva oportunidad, ¿sí? No sé si me explico, o sea, porque el tema de que hay muchas necesidades que están en la búsqueda de empleo, porque en realidad están la preocupación por la vivienda, la preocupación porque, bueno, por el tema de tener una prestación de tener salud, tener comida, o sea, son un montón de cosas, un montón de preocupaciones, y el tema de cuando el trabajo se te hace difícil de encontrar es como mucho más difícil todo. ¿Alguien levantó la mano, me pareció ver? Sí, Micaela, Micaela. estás muteada. ¿Está Lucía por ahí? Lucía hace de intérprete de Micaela. Ah, perdón. Está. Perdón porque yo no tengo la pantalla, tengo... Bien, primero quería decir un gusto, es un gusto que estén aquí. Bueno, yo quería decir, yo trabajo de administrativa en una policlínica de salud. Bien, y hay muchas personas, migrantes, que van a hacer trámites de salud y es muy difícil. Primero, lo que es la cédula, el trámite de la cédula. Es muy difícil para ellos. También, bueno, porque no encuentran trabajo, no conocen el país, no conocen Uruguay. Bueno, y hay muchas personas con hijos también. Muchísimas personas van, muchas personas es muy difícil la situación para ellos. La mayoría, por ejemplo, en el Tree, y van del Tree y vienen para acá. Por ejemplo, hay muchas personas, porque piensan que es más fácil conseguir trabajo. También hay muchas personas que no tienen claro cómo lo que es el tema de la cédula. También, sí, también lo que es cuando cruzan la frontera también, por ejemplo, lo que es del Tree o de Artigas, hay muchísimas personas. Y también, bueno, presentan a veces algunos problemas psicológicos, las personas sufren mucho por eso. Sí. Sí, en realidad es un montón de cosas y a veces, a decidir a qué le doy prioridad, o sea, a la búsqueda de empleo, al tema de la salud,
sí, son un montón de cosas. En IDAS, en realidad ahora estamos en un impasse con respecto al tema de asesoría en salud, pero bueno, la idea es que retome. Después, lo que existe es el Centro de Referencia Migrantes, que hay varios ministerios funcionando, varias asesorías, y una es ACE, que como que le ayudan con respecto al tema de la afiliación. Porque bueno, también, o sea, tienen un problema de salud o cualquier inconveniente, es importante que la persona sepa a dónde asistirse, ¿sí? Por cualquier inconveniente. Entonces, bueno, la idea es que nosotros tratamos de ampliar la mayor información posible. No todos llegan a IDAS. También pasa de que muchas ONG También estamos lo que es, también la forma de hablar es diferente. También. Sí, sí, sí. Sí, Por ejemplo, de sí, sí, Cuba, lo que sí, es es diferente. Entonces, Sí. a veces es más difícil entender. Mm. sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas también, bueno, a veces con el tema del currículum, lo que tratamos de hacer es justamente adaptar lo que tiene que ver con el vocabulario eh, de acá de Uruguay, y bueno, nosotros capaz que ahora estamos como más acostumbrados porque, bueno, a recibir los sábados es como que ya uno ya va incorporando ciertas palabras o ya vamos conociendo un poco más. Pero bueno, también muchas cosas que pasa a veces es el tema de la voluntad de la persona que te atiende eh, en los diferentes lugares. Entonces, a veces capaz que la persona está con estrés porque está viniendo, o sea, dejando su país, perdiendo un montón de cosas, fueron robados muchos de ellos, porque, o sea, entonces es un montón de cosas y vos a la persona no la podés, tenés que tener un poquito más de paciencia a veces que el resto, porque bueno, la persona capaz que vos le preguntas algo y capaz que no te contesta enseguida, pero bueno, justamente también por eso, porque bueno, está viviendo una situación compleja. Bueno, una de las cosas que por eso, bueno, se está armando el equipo de psicólogos, justamente para acompañar también esos procesos de ayuda, que es necesario. Igual el tema de la salud mental es un debe que tenemos Sí, para sí, sí. todos. Sí, y ahí tiene que ver mucho en lo que tú planteabas, Micaela, el tema de las distintas formas de hablar. eh, También ahí vuelve a jugar la discriminación, ¿no? Me habla así, no, yo no le entiendo, eso no me gusta, y en Uruguay como que conviven como distintas nociones de la migración, está la histórica romantizada de todo el mundo tiene un abuelo tano español y los queremos mucho, y todos esos relatos de la gente sacrificada que llegó y construyó el país, pero cuando podés decir exactamente lo mismo de un cubano, como que el cubano no recibe ese mismo trato, no es el migrante sacrificado que viene a ayudar y a construir, es como que ahí hay un corte, hay como una idea de la migración que está bien alejada en el tiempo y por eso la romantizamos y nos parece muy lindo, porque también como que ya no ocurre tanto eso de españoles italianos llegando, y claro, como que cuesta abrir la puerta para otras nacionalidades, por otras culturas también. Hay como una cuestión de, si bien va a requerir un esfuerzo, porque a todos nos cuesta adaptarnos a lo nuevo, hay gente como que tiene incluso más reticencia porque, no sé, parecería que en el fondo no es el tipo de migración que a mí me gusta. A mí me gusta que sean así y asá, que hablen de esta forma, de esta otra, que tengan la cara, los ojos, la piel y eso también juega, y la gente lo percibe. Y ahí se cruza la discriminación, lo que tiene que ver con la xenofobia, ¿no? De que porque es migrante, porque es extranjero, con la discriminación racial. No solamente naciste en otro lado, sino que sos más diferente por tu color de piel. Entonces, muchas cosas que van jugando y lo que podría ser una cuestión más de, disculpa, hablemos un poco más lento, así te entiendo, como buscar una fórmula más amena, no, ya no, estás hablando raro, eso, andate o vení con otro que hable mejor, porque si no, así no.
Nos pasa a todos, vas a hacer un trámite y el funcionario que te toque te va a definir la vida. Eso sí. Sí. No, no queremos al migrante pobre, en realidad. Esa sería como medio Es como la definición. claro, Eh, también. Eso es lo fundamental. Porque cuando tiene plata para hacer todas las gestiones, las cosas, listo. No es un migrante, ya deja de ser un migrante, es un es un inversor. extranjero. Claro, es un Bueno, extranjero, no, es un empresario, un inversor, pero no es como la idea de migrante que tenemos como que no termina de cuajar ahí, es como que nos lleva para otro lado, indirectamente, ¿no? Sin quererlo, es como que ya la idea que asociamos al migrante no es eso. Mm. Hay Hillary. una mano levantada, Hilary. Solo para contar mi experiencia, yo soy venezolana, migrante, llegué acá con 21 años y como que dentro de todo lo malo que puede haber, siento que Uruguay, dentro de Latinoamérica, no tiene tanto, o por lo menos en mi experiencia, no he vivido tanto racismo o esa diferencia. Tipo, yo empecé trabajando cuidando a un niño de una familia de dinero y me parecían bastante humildes, eran súper humildes, no tienen un viñedo. Luego o sea, conseguir trabajo al mes y en aquel año era más fácil conseguir la cédula, también por la parte del Mercosur para nosotros es fácil, tipo yo tuve la cédula en una semana y ya podía trabajar. Y ahora estoy en una empresa reconocida, como que no, Uruguay de todos los países, me parece, de Latinoamérica me parece que es una muy buena para migrar y que no se siente tanto esa diferencia. Capaz ustedes piensan como que los uruguayos son muy secos o tienen no sé, una edición hacia el otro, pero nosotros lo recibimos como, o sea, nos han recibido bastante bien. En el caso de los venezolanos, no sé, otras nacionalidades. Por lo menos he viajado a Chile y sí se siente como la diferencia directa, tipo de cuando hablas, cuando ya te ven, cualquier cosa se siente mucho. Solo para decir eso. Sí, en realidad, a ver, somos conscientes de que a diferencia de otros países, nosotros a veces nos convertimos como un paraíso, pero la realidad es que tenemos que trabajar un montón. Hay un montón de cosas, no nos salva el compararnos con el resto. Es como que nosotros tenemos que trabajar muchas cosas acá en Uruguay. O sea, en realidad vamos a hablar de la migración es un derecho, o sea, las personas tienen derecho a moverse. Hubo uruguayos que necesitaron moverse en su momento y se fueron a otros países, y uno, bueno, fue Venezuela. Eh, y tenemos que aprender a eso, a que, bueno, a respetar. Está genial, o sea, que Uruguay amplíe su cultura a nivel, en todos los aspectos. También hablamos de que nosotros acá en Uruguay, o sea, somos una población que viene envejeciendo. En realidad, la migración lo que nos trajo es una inyección de gente, o sea, de personas jóvenes, niños, o sea, si no hubieran venido esta migración que está viniendo ahora, nosotros capaz que hubiéramos bajado en el censo anterior. O sea, hay un 2%, si no estoy mal, de las cifras de migrantes en el último censo. Y que seguramente hay personas que no llegaron a ser censadas. Así que, bueno, nada. Igual Tenemos que pensar yo en estoy de eso. acuerdo tenemos que meterle, eso sí, porque siguen habiendo desafíos y se van a seguir planteando, ni que hablar. Aunque también es como que yo reconozco que cuando a veces vemos situaciones que se dan en otros países de la región, no, yo qué sé, Chile militarizando la frontera, por ejemplo, un ejemplo que se me viene ahora, ¿no? Claro, vos decís esa situación y Uruguay, donde llega una persona X a la frontera y dice, quiero solicitar refugio, adelante, y bueno, el contraste es grande, es grande, y, y por ahí no es la mejor solución, pero bueno, eso habilita un montón de cosas a posterior que, que si siguiéramos el ejemplo de otros países de la región no podríamos. Yo que sé, por ejemplo, pienso
Si no estoy mal, fue Panamá. Panamá poniendo alambre de púas en la puerta del tapón del Darién. O sea, ya de por sí, un lugar inhóspito para la vida, le pones alambre de púas. Que no va a servir para nada. Eso, ¿qué habrá durado? 48 horas, como mucho. O sea, todo este tipo de prácticas de encararlo como un problema de seguridad, la migración, de que se nos quieren meter, nos van a hacer cosas, vienen por los pasaportes, por los trabajos, eh, cosas que no suman para nada, realmente complican y la movilidad humana no frena, no para. Les pongo un ejemplo de Uruguay, cuando en 2014 le pusieron visa a República Dominicana, porque se hablaba mucho en los medios de trata con fines de explotación sexual, específicamente mujeres dominicanas, que eran traídas hasta acá para ser prostituidas en Uruguay. Sí, hubo un descenso significativo después de la visa, pero en realidad lo que sucedió es que le complicaron la vida a todos los dominicanos y se olvidaron del pequeño detalle que un traficante de personas, que un tratante de personas que tiene gente esclavizada, no lo vas a frenar con una visa. Tiene muchísimo dinero, muchos contactos, corrupción, de todo un poco. Este tipo de medidas que pueden parecer de mano dura, de que al fin alguien se pone los pantalones y encara esto con la seriedad que lo único que hace es distraer, porque el problema va a seguir existiendo y no resuelve, simplemente lo vuelve más complejo. Piensen en Estados Unidos, todos los millones de dólares que van a fortificar la frontera y sigue entrando gente. Hace poco miraba un video de los coyotes que hacían entrar a la gente para Estados Unidos y del otro lado se filmaba y saludaban, con el pasamontañas, saludaban a la cámara. Esto fue hace relativamente poco, o sea, eh, entra gente a Estados Unidos. No hay forma de que eso no suceda en otro país del mundo. Digo. País de nuevo con el ejército más grande, enorme presupuesto militar. No se va a resolver por ahí. Eso es a lo que voy. Este, realmente muchos desafíos y cuando uno ve eso, ve lo que hace Uruguay y dice, bueno, no es lo mejor, pero menos mal que estamos recorriendo este camino y no el otro que ya sabemos que, aparte de ser un fracaso, sale carísimo y no solamente en plata, sino en lo que genera en la vida de esas personas que, a pesar de todos los obstáculos, se tiran igual para ver si tienen la oportunidad de salir adelante. Mm. Ahí Micaela tenía la mano levantada. Yo quería agregar también, por ejemplo, hay muchas situaciones políticas, por ejemplo, acá en América Latina, en Colombia, en Venezuela, es muy difícil acceder. Y también, bueno, en los Estados Unidos, de México también, es lo que decías también. No hay, bueno, no hay una frontera, bueno, van por otro lado. Es lo mismo. También lo que es el acceso a la salud también, que bueno, que acá, por ejemplo, en México, lo que es la salud, el sistema médico, y acá en Uruguay es mejor, bueno, lo que es el trabajo, por ejemplo, en Cuba. Sí, el acceso a la salud El pública, o sea, sueldo es muy poco comparado con lo que es acá en Uruguay. Acá en Uruguay es el sueldo, cuando encuentran trabajo es mayor el sueldo, pero les rinde poco. sí. En realidad lo que sirve es cuando les mandan a las familias, ¿sí? Que en realidad les rinde bastante. Por eso a veces la preocupación es no solamente para poder sobrevivir acá en Uruguay, sino de mandarle esas remesas, esos dinero a sus familiares. Eso pasa en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela, pasa mucho también. Porque la plata que ganan acá, o sea, lo poco que le manden, allá les rinde un montón. A nosotros capaz que no compramos, no nos hacemos el surtido, pero bueno, ellos seguramente puedan vivir todo el mes. Para no seguirnos yendo, capaz que lo que puntualizamos en algunos otros puntos que dificultan para la inserción, y que bueno, que es la demora con la revalida de título.
que bueno, en el caso de Cuba tiene que estar legalizado, entonces muchas veces no los traen legalizado y eso, hacerlo lleva mucho tiempo y mucho dinero, entonces mucha gente desiste de hacerlo. Los que a veces tienen más claro, porque bueno, se ha ido corriendo la voz, es el tema de de medicina, o sea, los médicos o enfermeros, capaz que tienen como ya más aceitado ese tema. Pero bueno, pasa con con otras carreras que no. Después, la aceptación de trabajos informales, en realidad mucho el tema de las aplicaciones, trabajan muchos migrantes que a veces no trabajan con su nombre, sino que trabajan con el nombre de otro. Es bastante a veces complejos que obviamente no responsabilizamos a las personas que lo hacen, porque obviamente cada uno lo hace para sobrevivir, sino que a veces la regularización de esas plataformas no es la correcta. Bueno, el desconocimiento de la normativa laboral, que bueno, que como lo hablamos no es una prioridad. Y siempre la mayor dificultad con respecto a las mujeres, con el tema de, bueno, insertarse y tener que llevar a que ingrese su niño a una escuela, a un CAIF, o que alguien que lo pueda cuidar, que bueno, eso es difícil porque si no estás en un país que no es el tuyo, no tenés familiares que te puedan ayudar en el tema de cuidados. Sí, tenemos, bueno, CAIF o escuelas, pero bueno, hay que ingresar perdón, tiene que ingresar al sistema educativo el niño para, bueno, para poder conseguir trabajo. Y bueno, y a veces no abarca todos los horarios, entonces a veces se buscan trabajos que son flexibles, lo que tiene que ver mucho con el trabajo doméstico, sobre todo. Y bueno, nada, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda sobre estos puntos. Hola. Sí. Perdón, Gaby, ¿me dejas hacer una consultita breve? Sí, sí, sí. No, no sé si quien quiera responderla. ¿Se animan a hacer la distinción? Porque ustedes nombraron en varias ocasiones como que Uruguay facilita el ingreso, o sea, viene la persona, solicita refugio y como que eso ya habilita un proceso. ¿Se animan a hacer la distinción entre cuál es el proceso de la solicitud de refugio y el migrante que lo hace sin esa solicitud? Bueno, para mí, Eli. Sí. Sí, Eh, Para vos. bien, bien, bien. A ver, todo eso va a depender en principio de la nacionalidad. ¿Qué sucede? El tema del no rechazo en frontera, que es uno de los principios internacionales en materia de protección a los refugiados y a los solicitantes de refugio. Solicitante de refugio es lo que hablamos acá en Latinoamérica. Eh, Van a verlo en inglés muchas veces cuando vean asylum seekers, cuando en Europa generalmente se habla así de los que buscan asilo, pero bueno, es como un equivalente. Son dos términos distintos, pero es la misma situación. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la normativa? Si alguien llega y te dice, solicito refugio, ¿qué es lo que está queriendo decir? Mi vida, mi integridad, básicamente mis cuestiones más fundamentales no pueden ser protegidas por el Estado del cual yo soy nacional. Por lo tanto, como mi Estado no puede protegerme, te estoy pidiendo a vos, tercer Estado, que me dejes ingresar y me protejas, porque él corre un riesgo inminente de vida, de persecución política, puede haber una guerra civil, un enorme terremoto, algo que realmente desajuste en mi país de origen, mi situación. Uruguay, por ejemplo, si no estoy mal, ha sido pionero en incluir la violencia de género como justificación de solicitud de refugio. Entonces, bueno, la persona dice eso, automáticamente Uruguay le dice, ingrese, tiene derecho a una cédula de identidad y a permanecer aquí hasta tanto la Comisión de Refugiados se contacte con usted para determinar si su caso amerita o no la protección internacional y recibir el estatuto del refugiado.
para que te llame la Comisión de Refugiados, va a pasar un tiempo, normalmente te pueden pasar 5 años, flojo. Sí, sí, y hay gente que ha estado más. Pero eso perfectamente, porque bueno, tienen una demanda a la Comisión de Refugiados actualmente, si no estoy mal, deben haber como 30.000 personas esperando, todos los años el número crece, este, no hay capacidad de respuesta. Y ahí está, ¿no? La situación de, bueno, esa persona que solicitó refugio, ¿realmente su vida, su integridad, corría riesgo en su país de origen? Por las propias reglas del refugio, nadie tiene derecho a averiguar eso excepto la Comisión de Refugiados. Ni yo, ni das y vueltas, ni el médico, ni la maestra, ni el policía, ni el militar, nadie, solo Comisión de Refugiados. Entonces, mucha gente sabe que esa puede ser una forma de ingresar sin una visa a Uruguay y a tener una cédula de identidad en un plazo de 2 meses, por decir algo, ¿no? Que es mucha gente también recurre a eso por justamente la cédula de identidad. Porque para iniciar la cédula necesito una residencia y mis antecedentes penales del país de origen y de todos los que yo estuve al menos 6 meses los últimos 5 años. Se me hace complicado iniciar una residencia. Capaz que tengo todo, pero me dan agenda de acá a 2, 3 meses. Voy a estar mucho tiempo sin cédula, solicito refugio. Porque me dijeron por ahí que consigo una cédula rápido. Solicito refugio porque llegué y no tengo una visa. Entro. Este, Mucha gente opta por ese camino. Gente que incluso Uruguay no le pide visa. Muchas personas de origen venezolano solicitan refugio porque han escuchado eso, que es lo que tenés que hacer cuando llegas a Uruguay, y así tenés una cédula rápido. Hay gente que ni siquiera sabe por qué, pero le dijeron que lo hiciera, entonces lo hizo. Por ejemplo, el venezolano no necesita visa. El venezolano pone un pie en Uruguay, es turista por 3 meses. Eh, pero hay muchas razones y después está lo que debería suceder y lo que efectivamente sucede. Se dan situaciones, bueno, compañera que planteaba el tema de ACE. Eh, Vos para afiliarte gratuito a ACE tenés que tener una cédula. ¿La cédula solo la tenés? Sí, iniciaste una residencia, sos solicitante de refugio, ¿no? En el caso del recién llegado. La única dos formas. Hace gratis con cédula. Entonces, quien opta por no quiero tramitar una solicitud de refugio solo por una cédula, porque no es mi caso, no es real eso, no quiero mentir, pero al mismo tiempo me veo imposibilitado de iniciar una residencia porque falta para que me toque el turno de iniciar el trámite o me falta algún documento, esa persona va a tener que pagar, no le queda otra. Y si tiene hijos menores de edad, va a tener que pagar. O sea, todo un montón de situaciones que llegan a que la persona a veces, en vez de optar por el camino que en teoría le corresponde, opta por el camino que le sirve. Lo que no quita es que después, bueno, renunciarán a su solicitud de refugio y tramitarán la residencia, porque la solicitud de refugio es algo que eventualmente te van a llamar a preguntarte qué es lo que está pasando. Entonces no es una solución definitiva, para nada. Pero bueno, la gente va poniendo la balanza dependiendo de sus necesidades, de su situación. Y, y bueno, cada tanto también Uruguay es muy del parche. No tanto de la solución integral, sino del parche sobre parche. Entonces, así como en un momento la persona que estaba en Uruguay podía tramitar una visa para ingresar a Uruguay y así cumplir el requisito de la visa y tramitar su residencia, después en un momento no, después un nuevo parche en el cual las que ingresaron entre 2018 y 2021 solicitaron refugio podían iniciar una residencia sin visa. Eso fue una medida del anterior gobierno que no fue muy publicitada. Básicamente hicieron una amnistía de visa de todas las personas que entraron entre 2018 y 2021, solicitantes de refugio. El año pasado salió una nueva medida de las residencias por arraigo de todo aquel solicitante de refugio que ingresó antes del 23 de mayo del 2024, si cumple determinados requisitos, puede iniciar una residencia sin visa. Entonces también está esa situación de, bueno, solicito refugio y el tema de la visa y capaz que espera un rato y el gobierno saca otro parche. Es muy dinámico, muy cambiante, muy del caso a caso.
Este, pero bueno, realmente va a depender de la situación en la que se encuentre la persona, la decisión que va a tomar. Y como decía Lisa, nosotros podemos asesorar, pero la decisión la toma la persona, y sobre todo porque está completamente capacitada. Te cruzaste un continente entero para llegar acá, tenés lo que hace falta para poder encarar eso. Por ahí te falta información, o que te contengan un poco porque venís pasando por un montón de cosas y necesitas bajar la pelota al piso, respirar un poco, alguien con quien hablar, que te asesore y ahí ya la persona ya se levanta y sale y hace sus cosas. No sé si respondí tu pregunta, me fui un poquito por las ramas. Un poquito me fui por las Perfecto, ramas. perfecto. Gabriela, tú tenías una pregunta. Sí, pero lamentablemente me tengo que conectar a la clase de historia. Ya se la dejo al profesor por escrito. Era por el Bueno, tema de poder vincular un poco más con lo que veníamos hablando o se lo digo rápido y después lo ven, que no se mencionaba nunca el tema de qué pasa con los trabajadores uruguayos frente al migrante. Y como estábamos tratando de darle más a la situación de migración, y estábamos hablando con el profesor de, 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 de la migración de un país a otro, de acuerdo al tema de la renta. Ustedes dicen como que bueno, que tiene que cambiar mucho Uruguay respecto a eso, que somos discriminadores y todo lo demás, pero que nunca mencionamos, por lo menos hoy, la postura del trabajador uruguayo frente al migrante. Yo como para poder darle más un enfoque a lo que veníamos nosotros conversando. Esa era una claro, cosa. Y la otra no me acuerdo porque se me pasó. Así que hay que nada, yo anotar. igual les agradezco y les pido disculpas, pero ya estoy No, conectada a la por clase de favor. historia que empezó a las 5. Así que bueno, muchas Bueno, gracias. Igual me sigo con los apuntes con los compañeros. Dale. bárbaro. Gracias. Buenas. Y en realidad creo que hay de todo, digo, hay personas que aceptan la migración como parte de, y como cualquier otro compañero de trabajo, y hay personas que en realidad tienen la percepción de que las personas migrantes le vienen a sacar el trabajo. Y además, lo que hablamos hoy, o sea, hay personas que aceptan condiciones que un uruguayo no aceptaría. Entonces, también a veces se ve con resquemor al migrante porque acepta esas condiciones que él no aceptaría, cuando en realidad al que se tendría que ver mal es al empleador que está contratando a una persona en las condiciones que no correspondan. No sé si me explico. Entonces, hay que ver eso un poco y hay que Mm, cambiar un poquito ese chip de que, bueno, que la persona no te viene a sacar un trabajo, viene a conseguir un trabajo como vos, o sea, en realidad tratar de que, bueno, sea justo para todos. El tema también a veces del acercamiento a los sindicatos, en realidad es como muy difícil que los sindicatos se puedan acercar a las personas migrantes, porque también hay una diferencia en lo que es el sindicato en Venezuela o lo que tiene que ver con Cuba. Entonces, claro, genera como capaz que resquemor en la persona y no se acercan, porque cambia mucho lo que es el sindicato en Uruguay que en Venezuela, por ejemplo. Entonces, sí. hay que acercarse a las personas dándole la mayor información posible para que, bueno, la persona después pueda decidir, pero me parece que lo que a veces falta es eso, es esa llegada y esa información que necesitan para ver, bueno, para decidir si quieren afiliar o no, pero que entiendan que, qué es un sindicato en Uruguay. Y en Tal realidad cual. va a ayudar a que, bueno, a defender sus derechos. Sí, y también hay un prejuicio que a veces está dando vueltas de que todo esto redunda en que el trabajador migrante esté en una situación de privilegio sobre el trabajador uruguayo. Eso es una mentira. No hay forma de justificarlo. Nadie puede demostrar eso. Además, de nuevo, la población migrante en Uruguay no es un porcentaje mayoritario ni de cerca, pero ni de cerca. Eh, el promedio mundial de la relación migrantes nacionales va alrededor del 3%. Y está por ahí en los números de Uruguay. Eh, que un 3% de la población ponga en jaque al 97%, sobre todo pensando en esta situación, recién llegado,
no sabe ni para dónde ir, cómo tramitar una cédula, que esa persona te ponga en jaque es difícil. No te digo que no te podrá pasar, que un migrante te garronea dentro del trabajo, que sea mal compañero, puede pasar, pero no porque sea migrante, el trabajador uruguayo va a estar en una situación de desventaja. Y vuelvo con lo que decía Eli, eh, ¿quién pone las condiciones de trabajo? ¿Quién dice vos trabajás, vos no trabajás, vos tantas horas, vos tantas otras, qué tareas? El empleador, es la empresa. Entonces, cargarle el fardo de las decisiones empresariales a la persona que simplemente está tratando de sobrevivir, que muchas veces está sola, no es que está tratando de sobrevivir adentro de una comunidad, un contexto, no, soy yo y mi valija contra el mundo. Pretender que esa persona en realidad está siendo un mal compañero, bueno, yo no decido qué trabajo tengo, cuánto cobro, qué horario hago. En teoría, sí, todas son condiciones negociadas entre el trabajador y la empresa, y el derecho laboral lo protege como parte más débil. Pero la realidad es la realidad. Todo lo hemos visto en algún lugar de trabajo. Digo, el trabajador en eso no. Además, individualmente, no hay una situación de privilegio o que se trate mejor al migrante sobre el uruguayo. Es más, todos estos desarrollos se originan en que justamente hay uno que la está pasando todavía peor, que es el trabajador migrante. Este, entonces, ¿cuál sería la relación entre uno y otro? Y bueno, en términos así liso, llano, el trabajador uruguayo la tiene más fácil. No quiere decir que la tenga sencilla, pero tiene menos problemas que el migrante, promedio general. María. Gracias, profe. Perdón que no prendo la cámara, hoy no estoy en condiciones. Este, un poquito como a modo de ejemplificar, en realidad, a mí me tocó no en todos los trabajos tenemos la misma visibilidad de lo que es capaz que un compañero extranjero, creo. No sé, trabajé en una constructora en la que no había extranjeros, trabajo ahora en un ministerio en el que no existen los extranjeros. Como funcionarios públicos no he visto ninguno. Pero sí me tocó trabajar en un shopping en el que la mayoría eran extranjeros, ya fuera en el personal de limpieza, como los que estaban en la plaza de comidas. Y en nuestro caso, que no ganábamos mucho, la verdad, como vendedoras, no teníamos un muy buen trato y teníamos problemas con mantener una gerenta de local, porque siempre había conflictos. Y cuando nos ofrecían a nosotras la posibilidad de ser gerentas de local, no lo aceptábamos porque entendíamos que la carga horaria y la paga no correspondían para la cantidad de laburo que se nos exigía y lo difícil de las condiciones. Y terminó agarrando una chica venezolana que no sabía dónde se había metido, claramente, pero estaba dispuesta igual a hacer todo ese laburo por esa plata y meter esas horas por esa plata. Y obviamente no fue querida, no porque fuera venezolana, sino porque estaba en un cargo que nadie quería y no estuvo bueno. Y muchas de las respuestas fue, la venezolana esta que nos rompe, tipo, y como que hubo mucho ataque hacia la parte de que no era uruguaya, pero por el cargo que había asumido, que era un cargo de mierda, que nadie más quería. Y como eso, capaz que se tergiversó un poco porque no era de acá, capaz que si hubiera sido una persona nacional no hubiera tenido las mismas repercusiones o el mismo tipo de respuesta de los compañeros, ¿no? Cosa que pienso ahora, después de escucharlos a ustedes y que en el momento ni se me habían ocurrido. Nada, eso. Sí. Lo que pasa es que a veces es muy fácil es juzgar a alguien cuando a veces no conoces todo el resto de la historia. A ver, nos pasa a todos en todos los contextos y no solamente estando hablando de migración. La verdad que nosotros a veces no tenemos ni idea de la persona por qué acepta ese trabajo y por qué acepta esas condiciones. A veces capaz que tendríamos que preocuparnos un poquito más, escuchar un poco más a las personas y saber un poquito más
antes de hacer un juicio. A ver, yo también lo he hecho en otros contextos, digo, simplemente es a modo de reflexión, porque bueno, justamente estamos hablando de casos de que el prejuicio es algo que abunda en el caso de los migrantes. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo lo que te sumaría a eso, María, es que, a ver, puede que tengas un compañero, una compañera tenga actitudes que no van, que es de mal compañero, o sea, estás haciendo lo que no deberías hacer, podés hacer las cosas mejor, podés tratar a los demás mejor, pero es como, viste, pasa, en los trabajos hay compañeros que son buenos y otros que decís, me gustaría que estuviera otra persona acá. Pero poder hacer el esfuerzo y entender, bueno, no por la nacionalidad que tenga, estadísticamente te va a pasar más con uruguayo que con migrante, entonces es como que ahí ya ves que eso se rompe, porque no le señalarías, el uruguayo este. Pero bueno, puede pasar que una persona migrante sea mala compañera y esté en un montón de situaciones, sea muy difícil, pero en el fondo termina siendo mal compañero. Entonces, bueno, tampoco es que como una persona es migrante hay que ponerlo en un pedestal y es alguien impoluto y hay que, no, pasa que vos no podés llegar a entender, porque sigue siendo una persona, es un ser humano, igual que cualquiera de nosotros. Entonces digo, bueno, puede pasar que tenga malas actitudes, pero como hacer el esfuerzo ese, porque bueno, lo tenemos eh, muy calado, muy a fondo de, bueno, la nacionalidad implica ciertos rasgos de la personalidad. No, esto es porque es venezolano, esto es porque es argentino, esto, bueno, es un mal compañero, puede pasar por todos lados, pero también poder hacer el esfuerzo y separar qué tiene que ver con la nacionalidad y qué tiene que ver con la personalidad de la persona. Che, gurises, Bueno, si les parece, perdón que me ponga eh, en plan estricto, pero bueno, deberíamos haber terminado a las 18. se nos fue. Y los gurises tienen otras clases y yo sé que está súper interesante y que capaz que obviamente daría para seguir. Calculo, Elisa, que capaz querés contar algo ahí de los contactos ahí Sí, finales. sí, en realidad dejamos los contactos, bueno, la dirección, Instagram, Facebook, LinkedIn tenemos ahora, y los mails por cualquier duda o consulta. Y un aviso que voy a pasar rapidito, en realidad Idas y Vueltas está viviendo una situación compleja, porque bueno, la casa donde nosotros estamos alquilando fue vendida, y esto implica que en los próximos meses no vamos a tener que ir. La idea es que Idas y Vueltas pueda conseguir una casa en comodato porque nosotros no tenemos ingresos, no hay ninguna organización que nos apoye. Estamos solamente con donaciones, algún proyecto que hacemos, pero básicamente no tenemos un ingreso fijo. Entonces la idea es poder conseguir una casa que solo tengamos que pagar los gastos. Entonces estamos haciendo como un trabajo de hormiga, hablando con diferentes lugares para, bueno, para tratar de conseguir y que IDAS siga existiendo, porque bueno, si no tenemos sede puede llevar a nuestro cierre. Entonces, bueno, nada, cualquier apoyo que cada uno pueda, que pueda brindar, bienvenido. Bueno, Elisa, Rodrigo, agradecerles por el tiempo. Siempre bajar a tierra un poquito las cosas que nosotros vemos desde enfoques teóricos ayuda, así que serán convocados nuevamente, no lo duden. Bueno, Y bueno, y Con mucho vamos a darle gusto. difusión a este pedido último que hicieron. Dale. bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, y por la escucha y por las consultas, que es importante. Ujú. muchas Un gracias. placer. Muy bien. Chao, Bueno, chao. gurises, Chau, voy chau. cerrando la salita. Que pasen bien. Chau, chau.